Millonaria fue humillada por su socio y se disfrazó de mesera para obtener su venganza y recuperar todo lo que le fue robado. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. En el lujoso salón de reuniones de Casa Diamante, donde cada detalle reflejaba elegancia y éxito, Isabela Hernández se encontraba frente a una pesadilla que jamás imaginó. Era una mujer acostumbrada a ser admirada y respetada, pero esa noche, el aire se volvía denso a medida que Javier Fernández, su socio y antiguo amigo, tomaba el control de la sala. Su voz, firme y cargada de una falsa cordialidad, resonaba mientras exponía una presentación que parecía diseñada para destruirla. Los errores de Isabela han tenido consecuencias desastrosas para Casa Diamante, declaraba Javier, señalando cifras y gráficas proyectadas en la pantalla. Las imágenes mostraban pérdidas financieras y decisiones aparentemente fallidas, todas vinculadas directamente a Isabela. Los miembros de la Junta, una mezcla de inversionistas y socios que Isabela consideraba aliados, evitaban su mirada. Sus gestos nerviosos y murmullos de aprobación hacia Javier empezaban a sellar su destino. Isabela, con el corazón latiendo con fuerza, intentó intervenir. Esto no es cierto. Javier está manipulando los datos. No interrumpas, Isabela, respondió él, con una sonrisa fría y cortante. Creo que todos merecen ver el alcance de tus incompetencias. ¿O vas a negar esta transferencia? En la pantalla apareció una supuesta autorización de transferencia de fondos con su firma digital. No recordaba haber aprobado tal cosa. Miró los rostros de sus compañeros, esperando apoyo, pero solo encontró miradas esquivas. Esto es un montaje, Javier, dijo, su voz temblorosa pero firme. ¿Montaje? Javier se inclinó hacia la mesa, observándola con una mezcla de burla y desdén. Esos términos pueden ser válidos para alguien en tu posición, pero aquí no estamos para debatir tu versión. Estamos aquí para proteger el futuro del restaurante. El golpe final llegó cuando Javier alzó la voz, dirigiéndose a los presentes. Señores, propongo que esta reunión termine con la firma de la renuncia de Isabela. Ya hemos permitido suficientes riesgos bajo su liderazgo. El ambiente en la sala se tensó. Isabela sintió un nudo en la garganta. El hombre que una vez fue su aliado ahora buscaba destruirla con precisión quirúrgica. Para empeorar las cosas, Javier no se conformó con el ataque profesional. Se dirigió a ella directamente, con un tono venenoso que nadie más podía escuchar. Siempre supe que eras una mujer talentosa, susurró con cinismo. Pero las mujeres como tú están hechas para servir, no para liderar. Las palabras atravesaron su alma. Isabela intentó mantener la compostura mientras Javier deslizaba un documento hacia ella, la renuncia voluntaria. Con sus manos temblorosas, leyó cada línea. Si no firmaba, las acusaciones de fraude podrían terminar en un escándalo que arruinaría su reputación para siempre. Cuando finalmente firmó, el sonido del bolígrafo sobre el papel pareció sellar su caída. Los aplausos fingidos de algunos socios resonaron en el salón, mientras Javier sonreía triunfante. Antes de que ella pudiera abandonar la sala, él se inclinó nuevamente hacia ella. «Espero verte algún día como clienta, Isabela», murmuró con desprecio. «Aunque, con lo que te queda, dudo que puedas pagar una mesa aquí». La caminata hacia la salida fue humillante. Cada paso era un recordatorio de la traición. Al cruzar las puertas, se prometió que jamás volvería a confiar en nadie como lo hizo con Javier. Esa noche, en la soledad de su mansión, Isabela se enfrentó al reflejo de una mujer derrotada. Las paredes, decoradas con trofeos y recuerdos de su éxito, parecían burlarse de ella. En su despacho, comenzó a revisar documentos antiguos, buscando desesperadamente una explicación. Fue entonces cuando encontró una carpeta olvidada por Javier durante una reunión anterior. Dentro, había pruebas de transferencias sospechosas, cuentas y contratos alterados. Cada página revelaba un nivel de corrupción que ella nunca había imaginado. «Así que este era tu verdadero plan», murmuró, con una mezcla de rabia y asombro. Las palabras de Javier resonaron en su mente. «Las mujeres como tú están hechas para servir». Se levantó con determinación y se dirigió a su vestidor. Allí, al fondo de una caja olvidada, encontró el uniforme de mesera que usó en su juventud. Lo sostuvo entre sus manos, recordando los días en los que luchaba por pagar sus estudios mientras servía mesas. Se miró al espejo, sosteniendo el delantal. La Isabela poderosa que todos conocían había desaparecido, pero algo nuevo surgía en ella. Una fuerza inquebrantable. «Voy a volver, Javier», murmuró, sus ojos llenos de fuego. «Y esta vez, serás tú quien sirva». Esa noche, mientras las luces de la ciudad se apagaban, Isabela comenzó a trazar un plan. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que el orgullo de Javier sería su mayor debilidad. Antes de dormir,
Isabela revisa nuevamente los documentos de Javier y encuentra un nombre recurrente: Empresas Fernández. Su intuición le dice que esta es la clave para desenmascararlo, pero también sabe que no puede hacerlo desde afuera. Mientras susurra: voy a infiltrarme y destruirte desde adentro. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. La mañana siguiente, la mansión de Isabela estaba en completo silencio. Las cortinas cerradas mantenían fuera el sol, pero dentro de su despacho, Isabela trabajaba frenéticamente. Sobre su escritorio se acumulaban documentos, una computadora portátil abierta y varios billetes que había sacado de un cajón. En el reflejo del espejo cercano, su mirada reflejaba la mezcla de cansancio y determinación que la impulsaba. No puedes derrotarme tan fácilmente, Javier, murmuró mientras organizaba las pruebas que había encontrado en la carpeta olvidada. Cada transferencia sospechosa y cada contrato manipulado le recordaban por qué debía seguir adelante. Ese día, Isabela comenzó su transformación. Lo primero fue deshacerse de cualquier rastro de su vida anterior. Sacó del armario algunas prendas antiguas, sencillas y desgastadas, ropa que nunca había imaginado volver a usar. Luego, tomó unas tijeras y cortó su cabello largo y elegante, dejándolo en un estilo práctico y sencillo. Ante el espejo, practicó un tono de voz más humilde, más sumiso, lejos de la altivez que siempre la había caracterizado. Horas después, Isabela se convirtió en Laura Martínez. Con un currículum falso que presentaba un historial laboral modesto y un aspecto completamente diferente, se dirigió al restaurante Casa Diamante, donde Javier seguía creyéndose intocable. Al entrar al lugar, una mezcla de emociones la invadió. La decoración elegante, los candelabros relucientes y el aroma de los platillos que una vez ayudó a diseñar le recordaron el orgullo que sentía por el restaurante. Sin embargo, ahora todo parecía teñido por la traición. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó Clara, la gerente del restaurante, mientras miraba con desdén el atuendo sencillo de Isabela. Estoy buscando trabajo, respondió Isabela con un tono tímido y modesto, ofreciendo el currículum falso. Clara lo tomó y lo revisó con indiferencia, mientras Isabela contenía el impulso de alzar la barbilla y reclamar el respeto que siempre había exigido. Necesitamos meseras para el turno nocturno, dijo Clara finalmente. Si aceptas el salario y las condiciones, puedes empezar esta noche. Pero espero que no seas otra más que no dure ni una semana. Haré lo que sea necesario, respondió Isabela, bajando la mirada. Esa noche, Laura Martínez comenzó su primer turno como mesera en el restaurante que una vez fue su orgullo. Las tareas eran agotadoras: limpiar mesas, cargar bandejas pesadas y lidiar con clientes exigentes. Pero Isabela aceptaba cada tarea con determinación, sabiendo que estaba un paso más cerca de su objetivo. Mientras tanto, observaba cada rincón del lugar con atención. Javier tenía reuniones frecuentes en un salón privado al fondo del restaurante, un lugar que ahora parecía reservado para sus negocios turbios. Desde las sombras, Isabela lo observaba, analizando cada detalle. Durante su primer turno, ocurrió algo que puso a prueba su autocontrol. Mientras servía una mesa llena de clientes adinerados, una copa de vino tinto se inclinó peligrosamente en su bandeja y terminó cayendo sobre el traje de un cliente importante. «¡Pero qué torpe!», exclamó el hombre, mientras intentaba limpiarse la mancha. Antes de que Isabela pudiera disculparse, Javier apareció. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una sonrisa fingida, que rápidamente se transformó en una expresión severa al ver la situación. «Señor Fernández, fue un accidente», trató de explicar Isabela, bajando la cabeza para ocultar su rostro. Javier no la reconoció, pero eso no impidió que la humillara frente a todos. «Esto es inaceptable. Si no sabes hacer tu trabajo, quizás deberías considerar buscar otro. Las meseras incompetentes no duran aquí». Isabela sintió como su rabia burbujeaba bajo la superficie, pero mantuvo la compostura. Con una disculpa humilde, recogió la copa rota y volvió a la cocina. Allí, lejos de las miradas de los demás, respiró profundamente para contener las lágrimas. No podía darse el lujo de mostrarse débil. Al final de la noche, cuando el restaurante estaba casi vacío, Isabela aprovechó la oportunidad para acercarse al salón privado. Las luces estaban apagadas, pero pudo escuchar voces apagadas detrás de la puerta. Se escondió en la penumbra y escuchó a Javier hablando con un hombre de voz áspera. «El envío debe salir mañana sin errores». «Ya sabes lo que está en juego», dijo Javier. «Todo está bajo control», respondió el otro hombre. Isabela no entendía del todo a qué se referían, pero sabía que era algo importante. Mientras se alejaban, vio a Javier entregar un sobre al hombre, quien lo guardó rápidamente en su chaqueta antes de salir. «Así que no solo me robaste el restaurante, Javier», murmuró Isabela para sí misma desde las sombras.
también lo estás usando para algo mucho peor. Cuando llegó a su pequeño apartamento alquilado, se quitó el uniforme de mesera y se miró al espejo. La imagen de Laura Martínez le devolvió la mirada, pero detrás de esa fachada seguía siendo Isabela Hernández, una mujer que no se detendría ante nada para recuperar lo que era suyo. Esa noche, mientras escribía notas sobre lo que había visto y escuchado, Isabela comenzó a trazar un plan más claro. Sabía que su camino estaba lleno de peligros, pero cada humillación, cada mirada condescendiente, solo reforzaba su determinación. «Voy a destruirte, Javier», murmuró para sí misma, mirando por la ventana las luces de la ciudad. «Y cuando lo haga, lo perderás todo, como me hiciste a mí». El reloj marcaba la medianoche cuando Isabela apagó la luz, pero no antes de colocar las llaves del restaurante sobre la mesa. Sabía que necesitaría regresar al salón privado, esta vez con un plan más audaz. Las noches en Casa Diamante se habían vuelto un torbellino de tareas y tensión para Isabela, ahora conocida como Laura Martínez. Su nueva rutina como mesera era agotadora, pero su determinación de recopilar pruebas contra Javier la mantenía firme. Mientras cargaba bandejas y atendía clientes con una sonrisa dócil, su mente trabajaba incansablemente, calculando cada movimiento. En las semanas que llevaba infiltrada, había recopilado fragmentos importantes de información. Javier utilizaba el salón privado del restaurante no solo para reuniones de negocios legítimas, sino como un centro operativo para transacciones turbias. Isabela había logrado identificar a algunos de los hombres que lo visitaban, empresarios de dudosa reputación y figuras conectadas con actividades ilícitas. Sin embargo, sabía que las pruebas que tenía hasta ahora no eran suficientes. Necesitaba más, algo definitivo que derribara a Javier por completo. Esa noche, mientras ajustaba su delantal en la cocina, escuchó a Clara, la gerente del restaurante, discutir con otro empleado cerca del almacén. «Javier quiere que el salón privado esté impecable esta noche», decía Clara con voz apresurada. «Es una reunión importante, y no podemos permitir errores. ¿Entendido?». El empleado asintió, pero su expresión delataba nerviosismo. Isabela observó la escena desde las sombras, captando cada detalle. Una reunión importante significaba una nueva oportunidad para conseguir pruebas. Sin embargo, también significaba un riesgo mayor. Javier estaba cada vez más alerta, y cualquier movimiento en falso podría desmoronar su fachada como Laura Martínez. Cuando llegó el turno nocturno, Isabela tomó su lugar en el comedor principal. Desde su posición, podía ver a Javier y sus invitados entrar al salón privado, escoltados por Clara. Las puertas se cerraron con firmeza, y dos hombres robustos se apostaron afuera, como si fueran guardias. Este nuevo nivel de precaución confirmó sus sospechas. Javier estaba manejando algo grande, y esa noche sería crucial. A medida que la velada avanzaba, Isabela notó que Clara entraba y salía del salón privado con bandejas de bebidas y comida. Esto le dio una idea arriesgada. Si lograba sustituir a Clara por unos minutos, podría infiltrarse en la sala y ver qué estaba ocurriendo. Isabela esperó el momento adecuado. Cuando Clara salió para atender un pedido en la cocina, Isabela tomó una bandeja y se dirigió hacia el salón privado con pasos seguros. Su corazón latía con fuerza, pero su expresión permanecía serena. Al abrir la puerta, se encontró con un ambiente cargado de lujo y tensión. Los hombres alrededor de la mesa hablaban en voz baja, mientras Javier supervisaba unos documentos sobre la mesa. Isabela bajó la mirada, evitando hacer contacto visual, y dejó la bandeja en un rincón. Mientras lo hacía, alcanzó a escuchar fragmentos de la conversación. «El envío debe salir mañana», dijo Javier con voz firme. «Todo tiene que estar bajo control. Si algo falla, será un problema para todos». Uno de los hombres asintió, respondiendo con tono grave. «No se preocupe, señor Fernández. Ya está todo arreglado». Isabela sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Sabía que estaban hablando de algo ilegal, pero aún no entendía completamente el alcance. Antes de salir, sus ojos captaron un portafolio abierto sobre la mesa. Dentro, había documentos con sellos de empresas y transferencias bancarias que no parecían legítimas. Mientras regresaba al comedor, la adrenalina corría por sus venas. Había conseguido un vistazo a algo importante, pero necesitaba más tiempo para analizarlo. No podía arriesgarse a quedarse más en el salón privado sin levantar sospechas. Al final del turno, cuando el restaurante estaba casi vacío, Isabela regresó al salón privado. Había obtenido una copia de la llave días antes, aprovechando un descuido de Clara. Con cuidado, abrió la puerta y entró al lugar oscuro. Encendió una lámpara pequeña para iluminar la mesa y comenzó a revisar los documentos que Javier había dejado. Lo que encontró la dejó helada. Había contratos firmados por Javier que conectaban a Casa Diamante con una red de empresas offshore,
transferencias bancarias a cuentas desconocidas y correos impresos que mencionaban operaciones de lavado de dinero. También encontró un listado de nombres, algunos de los cuales reconoció como figuras públicas. Esto no era solo corrupción, era un esquema masivo que implicaba a personas poderosas. Isabela tomó fotografías rápidas de todo con su teléfono, asegurándose de no alterar el orden de los papeles. Sabía que cada imagen era un paso más cerca de destruir a Javier. Pero justo cuando estaba terminando, escuchó un ruido en el pasillo. Los pasos se acercaban. Isabela apagó la lámpara y se escondió detrás de una cortina pesada, conteniendo la respiración. La puerta se abrió, y Javier entró al salón. Su expresión era seria, como si sintiera que algo estaba fuera de lugar. Caminó hasta la mesa, revisó los documentos y miró alrededor, como si buscara algo o a alguien. Isabela, desde su escondite, podía sentir el pulso acelerado en sus oídos. Si Javier la descubría, todo estaría perdido. Finalmente, después de unos minutos que parecieron eternos, Javier salió del salón, cerrando la puerta tras de sí. Isabela esperó unos segundos antes de salir de su escondite. Su cuerpo temblaba, pero logró salir del salón y regresar a la cocina sin ser vista. Esa noche, en la seguridad de su pequeño apartamento, revisó las fotografías que había tomado. Las pruebas eran contundentes, pero sabía que necesitaba organizarlas antes de poder utilizarlas contra Javier. Mientras revisaba una de las imágenes, notó algo que no había visto antes. Un contrato firmado que mencionaba un envío especial programado para la semana siguiente. Esto podría ser la pieza clave para exponerlo. La atmósfera en Casa Diamante se volvía más opresiva con cada día que pasaba. Isabela sentía que el cerco se estrechaba. Javier estaba más paranoico que nunca, y su comportamiento empezaba a reflejar que sospechaba de alguien dentro de su equipo. En una de las reuniones matutinas, reunió a todo el personal en el comedor principal, su presencia tan imponente como amenazante. «Escuchen bien», dijo Javier, recorriendo con la mirada a cada empleado. «Alguien aquí está jugando conmigo. Pero déjenme ser claro, no voy a tolerar traiciones. Si descubro quién está detrás de esto, se arrepentirá». La tensión en la sala era palpable. Los empleados evitaban el contacto visual con Javier, moviéndose incómodos en sus lugares. Isabela, aunque nerviosa, mantuvo una expresión serena, mezclándose con los demás. Sin embargo, sentía que Javier estaba observándola más de cerca que a los demás. Esa noche, Javier convocó una reunión en el salón privado, pero esta vez tomó medidas adicionales de seguridad. 2 hombres vigilaban la entrada, y Clara, la gerente, parecía más nerviosa de lo habitual. Isabela sabía que infiltrarse sería casi imposible, pero también entendía que no podía permitirse perder la oportunidad de obtener más pruebas. Decidida, esperó en la cocina hasta que Clara salió del salón privado para tomar un respiro. Aprovechó el momento para acercarse a ella con un gesto de empatía. «Clara, pareces muy tensa», comentó Isabela con tono casual mientras le ofrecía un vaso de agua. «Es este trabajo», respondió Clara con un suspiro, aceptando el agua. «Javier está más exigente que nunca. Y ahora con estas reuniones, no sé en qué me estoy metiendo». Isabela vio una oportunidad en la vulnerabilidad de Clara. Sin levantar sospechas, comenzó a entablar una conversación más personal, ganándose su confianza. Aunque no lo expresó en ese momento, Isabela sospechaba que Clara sabía más de lo que aparentaba y si lograba convencerla de hablar, podría descubrir algo crucial. Horas más tarde, cuando el restaurante ya estaba casi vacío, Isabela decidió actuar. Con la copia de la llave que había obtenido, entró al salón privado. Dentro, encontró nuevamente una serie de documentos sobre la mesa, pero esta vez también había un maletín cerrado. Aunque no podía abrirlo sin dejar evidencia, logró fotografiar todo lo que estaba a la vista. En una de las carpetas, encontró referencias a un envío especial programado para la semana siguiente, con detalles que apuntaban a actividades ilegales más amplias de lo que había imaginado. De repente, escuchó un ruido en el pasillo. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió, y Clara apareció en el umbral. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Clara, su rostro una mezcla de sorpresa y sospecha. Isabela, consciente de que estaba atrapada, no tuvo más opción que apelar a la verdad parcial. «Clara, por favor, escúchame», dijo con voz urgente. «Javier no es quien dice ser. Está usando este restaurante para algo más que negocios legítimos, y tú lo sabes. Yo solo quiero justicia». Clara la miró fijamente, indecisa. Por un momento, pareció considerar lo que Isabela estaba diciendo, pero la lealtad y el miedo hacia Javier la frenaban. «No sé de qué estás hablando», respondió finalmente, aunque su voz temblaba ligeramente. «Deberías salir de aquí antes de que alguien más te vea». Isabela asintió, agradecida por la advertencia,
pero también consciente de que Clara podría delatarla en cualquier momento. Salió del salón privado con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que había cruzado una línea peligrosa. Al día siguiente, Javier estaba más alerta que nunca. Durante una nueva reunión con el personal, su tono fue aún más severo. «Quiero que todos entiendan algo», dijo, paseándose por el comedor. «Cualquier traición será castigada. Si alguien cree que puede engañarme, está cometiendo el peor error de su vida». Mientras Javier hablaba, Isabela notó que Clara evitaba su mirada. Esto solo confirmaba sus sospechas. Clara estaba luchando con la información que había descubierto la noche anterior. Esa misma noche, Isabela regresó al restaurante después de su turno, utilizando nuevamente la copia de la llave del salón privado. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también entendía que el tiempo se agotaba. Esta vez, encontró un documento que mencionaba nombres de figuras públicas conectadas con las operaciones de Javier. Entre los nombres, reconoció a un político influyente que había aparecido recientemente en las noticias por sospechas de corrupción. Cuando estaba a punto de salir, escuchó pasos acercándose nuevamente. Esta vez, no tuvo tiempo de esconderse. La puerta se abrió, y Javier entró acompañado de uno de sus guardias de seguridad. «¿Laura?», dijo Javier, sus ojos llenos de incredulidad y sospecha. «Lo siento, señor Fernández», dijo con un tono humilde. «Clara me pidió que limpiara el salón después de la reunión, pero no sabía que todavía estaba en uso». Javier la miró fijamente, como si intentara leer su mente. Después de unos segundos, asintió lentamente. «Bien», dijo con una sonrisa fría. «Asegúrate de no tocar nada importante. Y recuerda, Laura, este no es un lugar para curiosos». Isabela asintió y salió rápidamente, sintiendo el peso de su mirada mientras se alejaba. Sabía que su coartada había funcionado por ahora, pero Javier estaba cada vez más cerca de descubrirla. De vuelta en su apartamento, Isabela revisó las fotografías que había tomado y comenzó a organizarlas junto con las grabaciones previas. Sabía que tenía suficiente para incriminar a Javier, pero el riesgo aumentaba con cada movimiento. Mientras trabajaba, recibió un mensaje anónimo en su teléfono. «Sé lo que estás haciendo». El mensaje no tenía remitente, pero era claro que alguien dentro del círculo de Javier estaba al tanto de su plan. Isabela apagó su teléfono, pero no pudo evitar sentirse vulnerable. El peligro no solo venía de Javier, sino de alguien más que podría traicionarla en cualquier momento. Isabela sentía que el aire se volvía más denso con cada paso que daba dentro del restaurante. La mirada penetrante de Javier la seguía como una sombra constante, cargada de sospechas, pero sin ninguna prueba concreta para confirmar lo que parecía intuir. Cada día que pasaba era un juego de ajedrez donde cada movimiento debía ser calculado al milímetro, porque un solo error podría derrumbar todo lo que había logrado hasta ese momento. Isabela sabía que necesitaba actuar con rapidez, pero también con precisión. Las pruebas que había reunido hasta ahora eran contundentes, pero no lo suficiente para asegurar la caída de Javier. Había transferencias bancarias, contratos sospechosos y grabaciones que insinuaban actividades ilícitas, pero faltaba una pieza clave que conectara todos los puntos y desenmascarara por completo al hombre que le había arrebatado todo. Esa noche, mientras fingía limpiar las mesas al final de su turno, observó cómo Javier entraba al salón privado acompañado de dos hombres con aspecto serio. Llevaban maletines y miraban constantemente por encima de sus hombros, como si temieran ser observados. Isabela, con su uniforme impecable y su expresión dócil, se movió con cuidado hacia una mesa cercana al salón privado. Desde allí, podía escuchar fragmentos de la conversación. Javier hablaba con una voz baja pero firme, dando instrucciones que dejaban poco espacio para interpretaciones inocentes. «Quiero que todo esté listo para mañana. No podemos permitir errores. Si alguien se entera, será el fin para todos nosotros». El corazón de Isabela latía con fuerza mientras tomaba mentalmente nota de cada palabra. Sabía que esta era la oportunidad que había estado esperando. Cuando los hombres salieron del salón, Isabela aprovechó para entrar rápidamente antes de que Javier regresara. Cerró la puerta detrás de ella y comenzó a revisar los documentos que habían dejado sobre la mesa. Allí encontró lo que tanto había buscado: facturas falsas, registros de transferencias a cuentas en el extranjero y correos impresos que detallaban una operación de lavado de dinero. Pero lo más impactante fue encontrar un contrato firmado por Javier que lo vinculaba directamente con una organización criminal. Con rapidez, tomó fotografías de todo con su teléfono, asegurándose de no alterar el orden de los documentos. Sabía que tenía poco tiempo antes de que Javier regresara. Justo cuando terminaba de guardar su teléfono, escuchó pasos acercándose. Su cuerpo se tensó y miró desesperadamente alrededor, buscando una salida. Finalmente, se escondió detrás de un mueble grande mientras la puerta se abría lentamente. Javier entró al salón con expresión seria,
mirando alrededor como si pudiera sentir que algo estaba fuera de lugar. Caminó hacia la mesa y revisó los documentos que había dejado, asegurándose de que todo estuviera en orden. Isabela contuvo la respiración, rezando para que no la descubriera. Después de unos minutos que se sintieron como horas, Javier salió del salón, cerrando la puerta tras de sí. Isabela esperó un momento antes de salir de su escondite, sintiendo el pulso acelerado en sus oídos. Esa noche, mientras revisaba las fotografías en la seguridad de su apartamento, sintió una mezcla de triunfo y temor. Había conseguido pruebas que podían destruir a Javier, pero también sabía que ahora estaba más expuesta que nunca. Javier no era un hombre que ignorara señales de peligro, y sus movimientos en los días siguientes lo confirmaron. Durante una reunión matutina en el restaurante, anunció una auditoría interna y dejó claro que nadie estaba fuera de su radar. «Quiero que sepan algo», dijo con voz firme mientras paseaba entre los empleados. «Alguien aquí cree que puede jugar conmigo, y les aseguro que no voy a permitirlo. Encontraré a quien sea responsable y me aseguraré de que pague las consecuencias». Las palabras de Javier cayeron como un peso sobre todos en la sala, pero especialmente sobre Isabela, quien se esforzó por mantener la calma y no delatarse. Sabía que el tiempo se agotaba, pero también sabía que estaba cerca de lograr su objetivo. Esa noche, Javier le pidió que sirviera en una reunión privada con uno de sus socios más importantes. Isabela sabía que esto era una trampa, pero no podía rechazar la orden sin levantar sospechas. Durante la reunión, Javier hablaba con confianza, sin imaginar que Isabela llevaba un micrófono oculto que grababa cada palabra. Mientras hablaban sobre los detalles de una operación ilícita, Isabela sintió como el peso de la verdad finalmente se inclinaba a su favor. Cuando la reunión terminó, Javier la detuvo antes de que pudiera salir del salón. Su mirada era fría y calculadora, como si tratara de leer cada pensamiento en su mente. «Laura», dijo con un tono que parecía más una advertencia que una pregunta. «Sabes que hay cosas que es mejor no escuchar, ¿verdad?» Isabela mantuvo la compostura, respondiendo con un tono humilde. «Solo hago mi trabajo, señor Fernández». Javier la observó durante unos segundos más antes de dejarla ir. Pero Isabela sabía que esa no sería la última vez que él intentaría intimidarla. Esa noche, mientras escuchaba las grabaciones en su apartamento, supo que tenía todo lo que necesitaba para acabar con Javier. Pero también sabía que el enfrentamiento final sería el más peligroso de todos. Mirando las pruebas frente a ella, susurró para sí misma: «Esto será suficiente para destruirte». La mañana del día decisivo, Isabela se encontraba en su apartamento, revisando por última vez las pruebas que había recopilado. Fotografías de documentos, grabaciones de conversaciones incriminatorias y detalles financieros que conectaban a Javier con una red de actividades ilícitas. Cada prueba era un ladrillo en el muro que caería sobre él. Sin embargo, la sensación de peligro era ineludible. Sabía que enfrentarse a Javier no solo ponía en riesgo su plan, sino también su vida. Respiró profundo y guardó todo en un maletín. Su reflejo en el espejo le devolvía la mirada de una mujer decidida, muy distinta de la Isabela derrotada que había sido expulsada de Casa Diamante semanas atrás. Hoy era el día en que recuperaría lo que le pertenecía, y más importante aún, haría justicia para todos aquellos que habían sufrido bajo la tiranía de Javier. La primera acción del plan fue contactar a un periodista de investigación conocido por su integridad. Isabela, con una identidad protegida, le entregó parte de las pruebas, asegurándose de que se publicarían en el momento exacto. Mientras tanto, organizó una reunión con Javier bajo el pretexto de querer renunciar formalmente a cualquier interés en el restaurante. Javier, confiado y ciego a la amenaza que tenía frente a él, aceptó la invitación sin dudarlo. En el restaurante, Javier esperaba en el salón privado, rodeado de sus lujos habituales. Su mirada reflejaba el triunfo de alguien que creía haberlo ganado todo. Cuando Isabela llegó, vestida con un elegante traje negro que contrastaba con el uniforme de mesera que había usado para infiltrarse, Javier no pudo ocultar su sorpresa. «Laura, o debería decir Isabela», dijo con un tono burlón mientras servía 2 copas de vino. «Debo admitir que no esperaba esto. ¿Qué vienes a ofrecerme ahora? ¿Otra derrota?» Isabela lo miró con calma, sin dejarse intimidar por sus palabras. «No he venido a ofrecer nada, Javier. He venido a devolverte algo, las consecuencias de tus actos». Antes de que Javier pudiera responder, Isabela colocó su teléfono sobre la mesa y reprodujo una de las grabaciones más contundentes. La voz de Javier llenó la sala, admitiendo transferencias ilegales y mencionando nombres de personas involucradas en sus actividades criminales. Javier se tensó, su sonrisa desapareció en un instante. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó, su tono pasando de la burla al pánico. «Digamos que subestimaste a la mujer que intentaste destruir», respondió Isabela con una calma calculada. «Y créeme,
Esto es solo el principio. Javier se levantó de golpe, tratando de intimidarla. ¿Crees que puedes derribarme? ¿Con unas grabaciones? Nadie va a creerte. Tengo conexiones que jamás podrás superar. Isabela sonrió, una sonrisa fría y segura. Tus conexiones no pueden salvarte de lo que está a punto de suceder. En ese momento, los teléfonos de los empleados en el restaurante comenzaron a sonar. Noticias de última hora llenaron las pantallas. Empresario Javier Fernández, acusado de lavado de dinero y explotación laboral. Las pruebas enviadas al periodista ya estaban en manos de las autoridades y del público. Javier miró su propio teléfono con incredulidad, viendo cómo su nombre era arrastrado por el barro en tiempo real. ¿Qué hiciste?, murmuró, más para sí mismo que para ella. Solo devolví la verdad al lugar donde siempre debió estar, dijo Isabela, levantándose. Ahora es cuestión de tiempo antes de que las autoridades lleguen por ti. Javier, desesperado, intentó bloquear su salida. Esto no ha terminado. Puedo destruirte, Isabela. No sabes con quién te estás metiendo. Isabela lo enfrentó, su mirada firme como nunca antes. Lo sé perfectamente, Javier. Y esa es la diferencia entre tú y yo. Yo no tengo nada que perder. Tú, en cambio, acabas de perderlo todo. En ese momento, los agentes de policía entraron al restaurante, escoltados por un grupo de periodistas. Javier intentó mantener su compostura, pero su nerviosismo era evidente. Los agentes presentaron una orden de arresto mientras los flashes de las cámaras documentaban cada segundo. Isabela observó la escena desde un rincón, con una mezcla de satisfacción y alivio. Javier, esposado, fue escoltado fuera del restaurante mientras trataba inútilmente de defenderse ante los medios. Horas después, el restaurante estaba en silencio. Los empleados, que durante años habían soportado el abuso de Javier, miraban a Isabela con respeto y admiración. Aunque muchos no comprendían del todo cómo había sucedido, sabían que gracias a ella, el lugar estaba libre de la tiranía que los había oprimido por tanto tiempo. Isabela, sentada en la oficina que una vez fue suya, tomó una copa de vino y observó los documentos de propiedad que ahora estaban de vuelta en sus manos. El camino había sido largo y doloroso, pero finalmente había recuperado no solo su negocio, sino también su dignidad. Miró por la ventana, viendo cómo los primeros clientes regresaban al restaurante. Los empleados trabajaban con renovada energía, sabiendo que ahora tenían a una líder que valoraba su esfuerzo y les daba esperanza para un futuro mejor. Antes de levantarse, Isabela tomó una última mirada al anillo que había guardado en su bolsillo durante todo este tiempo. Era un recordatorio de que, aunque la venganza podía ser dulce, lo que realmente importaba era reconstruir lo que había sido destruido. Con una sonrisa tranquila, salió de la oficina y se unió al equipo en el restaurante, decidida a comenzar un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de justicia, redención y propósito. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.